Bien, estamos listos, hermanos, ya para arrancar aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, en Costa Rica. Hoy en este domingo 31 de octubre de este 2021, despidiendo el mes de octubre, ya se nos vino el fin de año, ya ahora sí en serio. Así es que generalmente cuando termina el año todo el mundo comienza como a hacer balances, ¿no? Algunos económicos, cómo me fue en el año, y algunos otros espiritualmente o de metas y propósitos. Es una buena época para sentarse a ver cómo nos fue. Ahora, eso no debería hacerlo al final de año, debería hacerlo siempre, ¿no? En cada momento que uno va avanzando es cómo voy, porque uno no pretendería ahora a final de año como los estudiantes que en el último examen quieren ganar el año. No, uno debería poco a poco irse examinando, ir evaluando el caminar, ¿no? Mirar atrás, qué hice mal, qué hice bien, cómo puedo hacer para no hacer lo que hice mal, qué me falta hacer y por qué no lo he logrado, qué quiero hacer y qué tengo que cambiar para poder lograrlo, ¿no? Todas esas cositas es bueno reflexionar en ellas, pero bueno, para todo hay un tiempo, dice la palabra, y no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, ¿no? Bien, voy a pedirles que vayamos a la palabra, busquen sus Biblias, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Usted ahí en el video también, un saludo, un abrazo desde acá, desde Costa Rica. Búsquese una Biblia ahí en su casa, para que busque los pasajes o anótelos. Tenga esa sana costumbre de estar chequeando todo lo que escucha, no solamente lo relacionado con Dios, sino en cualquier área de su vida. No se quede con lo primero que le dicen, ¿no? Cerciónese, verifique, averigüe, instrúyase. Dios nos ha dado la capacidad de eso, ¿no? Entonces, hagámoslo. ¿Vamos, hermanos? Juan capítulo 1. Vamos a ir al verso 43, ¿qué dice el título? Para ver si estamos todos en sintonía. Jesús llama a Felipe y a Natanael, ¿no? Estamos ahí. Bien, dice la palabra del Señor, hermanos. Juan 1:43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe: pues ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor, por esta porción que acabamos de leer, Señor, para que la enseñanza que traes a través de ella pueda caer en buena tierra, Señor. Una tierra fértil, una tierra sedienta de semilla, para que juntas puedan germinar y dar ese fruto que tú anhelas en cada uno de nosotros, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo, Señor, para recibir ese consejo tuyo, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso, que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, este relato que acabamos de escuchar, que yo acabo de leer, bueno, obviamente lo leímos en el Evangelio de Juan y ya ustedes saben, varias veces hemos hablado de la diferencia que hay en los diferentes evangelios, ¿no? El Evangelio de Juan tiene la particularidad de que hace referencia a Jesús como ¿quién? Como Dios, ¿cierto? O como Hijo de Dios, como el Verbo. Entonces, Juan lo enmarca en ese lado, ¿no? Pero esto que acabamos de leer, pues prácticamente es el capítulo 1 de Juan, y es cuando el Señor está iniciando su ministerio, ¿no? O sea, está como está armando su equipo de trabajo. Recuerde que
el Señor no, el llamado que el Señor le hizo a los apóstoles no fue como que Él dijo, bueno, los 12 primero que lleguen aquí. No dijo así, ¿cierto? No, Él comenzó a caminar. De hecho, ustedes saben que Él fue y se bautizó, no llamó a nadie. Simplemente Juan el Bautista, que tenía sus discípulos, al verlo le dijo, ahí está el Cordero de Dios, del que yo no soy digno de ¿qué? De amarrarle las sandalias. Entonces le dijo a sus discípulos, ahora síganlo a Él. Y ellos se fueron a seguir a Jesús, pero que hasta Jesús les dijo, ¿y ustedes qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Entonces ahí fueron los 2 primeros discípulos, y después a medida que iba caminando, iba llamando a uno por su nombre, ¿ah? Felipe, sígueme. Tomás, sígueme. Mateo, sígueme. ¿Entiende? ¿Llamados qué? Personales. Ahora, ¿qué estaban haciendo los discípulos cuando el Señor los iba llamando? ¿Qué estaban haciendo? Cada uno trabajando en lo suyo, ¿no? Entonces el trabajo nunca será una excusa ¿para qué? Para eludir el llamado del Señor. Es que ahorita no puedo, estoy trabajando. El trabajo nunca será excusa, ¿no? Ahora, no te digo que para seguir al Señor tengas que dejar tu trabajo, a no ser de que sea un llamado ministerial. Pero se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Amén o no? Entonces, acabamos de leer, y de hecho esta prédica se llama así, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Así esa pregunta, ¿no? Porque fue una especie de descalificación que el Señor recibió, ¿cierto? Ahora, no fue ni la primera, ni la última tampoco. Al Señor lo descalificaron desde un principio, y les voy a leer varias, nada más. Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Acuerdan? Ni los hermanos creían en Él. Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿Me entiende? Se extrañaban, decía, ¿y ese quién? ¿De dónde salió? ¿Y por qué habla así? Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, ¿cuál era la tierra del Señor? Pues Él nació en Belén, pero ¿cuál era la tierra de Él? Nazaret, ¿no? Nazaret, que estamos hablando porque ahí es donde Él se crió. Dice, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué es escandalizarse? Escandalizarse de algo puede ser como avergonzarse, ¿no? Como, uy, ¿me entiende? Se llenaban así como de, todos saben lo que es un escándalo, ¿no? Se alborotaban y decían, pero ¿qué? O sea, causaba revuelo. Entonces se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, de ahí viene ese refrán que uno conoce y que uno lo usa, que no hay profeta, ¿dónde? En su tierra, ¿no? No hay profeta en su tierra. En su propia tierra no creían en él. Y decían, pero ese ¿de dónde salió? Ese no salió de José. ¿Me entiende? A uno la gente tiende a ¿qué? A descalificarlo. Mire otra, Mateo, ya al final del ministerio, Mateo 27:42 le decía a la gente viéndolo a él en el madero, decía, a otro salvó, a otro salvó. Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, pues que descienda ahora de la cruz y entonces creeremos en él. ¿Me entiendes? Entonces hasta el final la gente lo descalificaba, ¿no? De hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando él se encontró a los dos de, ¿cómo era que llamaba eso? ¿De Guadamuz era? De Maús, algo así. ¿Acuerdan que iban los dos ahí, después de todo el show del Calvario y todo eso, y el Señor caminando con ellos, y ellos decían, ¿y ustedes por qué están tristes? No, es que el que creíamos que era el Mesías y lo crucificaron y teníamos muchas esperanzas en él. ¿Me entienden? Entonces la gente al final ni creía en él, ¿no? Lo descalificaron. Entonces, eso es algo de que el Señor tuvo que lidiar durante todo su ministerio y este relato que acabamos de narrar a él, que era una descalificación más también, porque decía, bueno, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, es algo que a nosotros nos debería también de ponernos a reflexionar, sobre todo en algo bien importante que la Biblia también nos recuerda. Acuérdate de no olvidarte, ¿no? Acuérdate de no olvidarte, ¿qué? De dónde Dios te ha sacado, ¿no? Entonces uno no debería descalificarse. Independiente de dónde Dios nos haya sacado, tal vez en algunos de nosotros el lugar al que el Señor tuvo que meter su manito para sacarnos fue uno más hediondo que el otro, ¿eh? Uno más sucio que el otro, uno más lamentable que el otro, pero a la larga, lamentables, ¿no? Entonces, no deberíamos de olvidarnos de dónde el Señor nos ha rescatado, ¿no? Nosotros hemos aprendido aquí, de hecho hace
8, 15 días, no sé, estuvimos hablando aquí de que uno no debe juzgar, ¿qué? Por apariencia, ¿cierto? Sino que hay que juzgar con un juicio justo, certero. Ahora, yo les pregunto a ustedes, cuando le dijeron a Natanael, encontramos al Mesías, y él dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Ustedes creen que Natanael estaba juzgando ahí con juicio justo? ¿Sí o no? Sí, dice Randall, ¿qué dicen? ¿Sí estaba juzgando con juicio justo? Bueno, si nosotros decimos que sí o no, nosotros también estaríamos juzgando a Natanael sin un juicio justo, porque tendríamos, tal vez lo que digan que siga, yo sí, pastor, porque yo sé quién es Natanael, yo lo conozco, yo he leído sobre él. Si alguno de nosotros no tiene ni idea quién es Natanael, no podría decir nada, ¿cierto o no? Teníamos que conocer un poquito de él para tener la información, que es la que nos lleva ¿a qué? A juzgar con un juicio justo. Entonces, ¿qué podemos ver de Natanael? Para que lo conozcamos primero, porque si a uno alguien dice algo y uno dice, hombre, yo conozco a esa persona, es un choricero, un estafador. Entonces, por la información que tengo de esa persona, digo, lo que está diciendo es pura mentira, o es verdad, ¿entiende? Pero tengo que conocer a la persona. Entonces, Natanael, ¿quién era? Vean, Natanael, algunos datos de Natanael. Natanael era una persona muy correcta, era un hombre que vivía en integridad, era alguien que creía en Dios, en el Dios de la Biblia. Él no adoraba a ningunos otros dioses, era una persona bien honesta, sincero, amaba todas las cosas de Dios, creía en la palabra y creía en lo que los profetas habían dicho sobre el Mesías, él lo creía. O sea, él tenía la información. De hecho, él creía lo que, por ejemplo, algunas cosas que están escritas como en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso está en Isaías. Natanael lo conocía, porque él conocía la ley. Entonces era un hombre íntegro. Entonces, por ese lado, ya sabemos que si él habló, hablaba con conocimiento de causa. ¿Cierto que sí? Pero todavía no nos queda claro si él era una persona tan entendida, ¿por qué descalificaba al Señor? ¿Por qué lo menospreció así de entrada? ¿Cierto que sí? ¿Estamos claros ahí, hermanos? Entonces, obviamente Natanael, como buen conocedor de la palabra, como buen judío, acuérdate que los judíos en ese entonces, en esa época del Señor se estaba viviendo la misma época cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, ¿no? El pueblo cautivo en Egipto clamaba a Dios, queremos ser libres, libértanos, escúchanos, Señor, ¿hasta cuándo? Mandó a Moisés y lo liberó, ¿cierto que sí? Ahora estamos viviendo la misma época, pero bajo el yugo, ¿cuál yugo? Romano. En la época del Señor, el yugo romano. Entonces el pueblo estaba igual. Señor, pero ¿hasta cuándo vamos a estar bajo este yugo romano? Mándanos al Salvador, libéranos, tú lo prometiste, Señor, pero ¿cuándo va a ser ese día? Lo anhelamos. ¿Me entiende? Todos los judíos pensaban así. Y Natanael también, obviamente, porque él era temeroso de las cosas de Dios. Entonces, parafraseando un poco, ¿no? Se supone que la Biblia no lo dice, pero sí menciona que él estaba descansando debajo de una higuera, ahí reposando, meditando. Es muy probable que entre las cosas que él estuviera meditando fuera eso también, Señor, pero ¿hasta cuándo vamos a estar, Señor? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Apiádate de nosotros, Señor, yo quisiera ver eso, Señor, ayúdanos. Él estaba en eso, cuando viene ¿quién? Felipe, su amigo, y le dice, Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés, a Jesús de Nazaret. Y entonces ahí es donde viene la frase de Natanael que dice, ¿de Nazaret? ¿Pero será que de Nazaret fuera a salir algo bueno? Entonces, ¿por qué esa descalificación así de entrada? ¿Por qué? Porque Natanael era oriundo de Caná de Galilea, que también era, o sea, Nazaret era también de Galilea, entonces las dos eran de Galilea. Entonces, digamos, Natanael conocía sus alrededores, conocía las características de esos pueblos. Es como que usted viva en un barrio y enseguida de su barrio haya otro barrio que es bien malo. Entonces usted conociendo cómo es ese barrio, las características de ese barrio, de la gente de ese barrio, y cuando le digan que de ahí salió alguna eminencia, usted se haga la pregunta y diga, ¿de ahí? ¿Y de ahí era que puede salir algo bueno? ¿Cómo lo dice uno? Por el conocimiento que uno tiene de ese sitio. Entonces, Natanael conocía las características de Nazaret, ¿no? De hecho, Nazaret no era que fuera una super ciudad, ni un super pueblo, ni nada de eso, ¿ah? Porque recuerde que así trabaja Dios, ¿no?
Esa era la característica del pueblo de Israel, era lo peorcito que había. Nazaret no es que fuera el mejor lugar que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Pero de todas formas, Nazaret fue el lugar donde el ángel anunció a María que iba a concebir. Nazaret fue el lugar donde Jesús creció, sus 30 años ahí. Y de hecho eso se dio ¿para qué? Para que se cumpliera la profecía que decía que él iba a ser llamado el Nazareno, ¿cierto que sí? Ahí en Nazaret fue donde el Señor inició su ministerio, donde en la sinagoga le dieron los rollos y leyó el libro de Isaías. Ahí se dio en Nazaret. Y ahí en Nazaret, a causa de eso, casi lo matan también. ¿Se acuerda que lo querían lanzar por un despeñadero? Todo eso se dio ahí en Nazaret. Aún así, Natanael manda esa descalificación de primerazo, ¿no? Entonces uno diría, ¿será que estaba juzgando a priori, juzgando con juicio justo? No, él tenía la información. Y de hecho algunas características de Nazaret que las tengo aquí anotadas. Por ejemplo, los habitantes de Nazaret eran rudos para hablar, poco cultos, poco estudiados, era la gente de Nazaret. Era un lugar pequeño, realmente era pequeñito, estaba situado como a 14 millas de Galilea, o sea, como a 22 kilómetros de Galilea, que era la ciudad principal. No era una ruta comercial, por lo cual, recuerde que en esos tiempos, lo mejor que le podía pasar a un pueblo, económicamente hablando, era que estuviera en una ruta comercial, ¿no? Entonces que hubiera transitar, peregrinos, pasando por ahí, entonces había mucho comercio. Nazaret no era una ruta comercial, entonces el dinero no era que abundara ahí, económicamente no era un lugar bien cimentado, entonces económicamente no. Y obviamente, al ser una gente indocta, poca cultura, poca plata, de todo, necesidades, ¿qué había ahí? Delincuencia, ¿no? Mucha delincuencia, mucho robo, muchos hurtos, de todo. Ahora, ¿le parece eso familiar a algunos lugares que conocemos hoy en día? Igual, ¿no? Hoy en día hay muchos sitios así, muchas ciudades que nosotros conocemos, que están así con tanta necesidad y entonces obviamente, digamos, el AMPA, el robo, todo eso pues se ve y es parte del día a día, ¿no? Pero bueno, aún así, de Nazaret vino ¿quién? Nuestro Salvador. Amén, ¿no? Nosotros lo sabemos porque ya tenemos la palabra, pero Natanael en ese entonces no. Entonces, afortunadamente, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Todo eso que les acabo de decir. Gente que es mal estudiada, grosera, inculta, ladrones, eso es lo que uno ve. Ahora, Dios ve mucho más allá de eso, ¿no? Gracias a Dios. Amén o no. Dios ve más allá de eso, por eso a veces a uno como persona lo pueden descalificar también. Es que ese no sirve para nada. Pero Dios ve mucho más allá de eso, ¿no? Y para allá vamos a ir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dicen, encontramos al Mesías, él dice que, pero de ahí que va a salir algo bueno. Entonces, Felipe no trató de convencer a Natanael, sino que le dijo que, pues ven y ve, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Cuando alguien le cuestione a uno su cristianismo de Cristo, uno que tiene que decirle, pues acéptalo y vive la experiencia tú, porque eso tiene que ser una experiencia ¿qué? Personal. Yo te puedo hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mí, pero con verlas en mí no las vas a sentir como tuyas. Tú tienes que vivir la experiencia, tienes que entregarle tu vida a Cristo, tienes que caminar con Él, tienes que caminar en Él y tienes que caminar sus caminos. ¿Para qué? Para que en ti hayan sus pensamientos, su sentir y tú puedas tener la fe en Dios que Él indudablemente tuvo, porque Él era Dios también, pues la fe estaba en Él, ¿no? Él era la fe. Pero nosotros podemos llegar a tener ese nivel de fe, si es que tenemos su mente. Amén. Entonces le dijo, ven y ve. ¿Quieres verlo? Míralo con tus propios ojos, ¿no? Experiméntalo tú. Entonces viene Natanael y el Señor le dice, wow, este sí es un israelita en el que no hay engaño. Entonces se extraña, le dice, wow, ¿y de dónde me conoces? Entonces, ¿qué nos queda claro ahí? El Señor conoce todo, hermanos. Aún antes de nacer, ya nos conoce. El Señor sabe por qué usted está aquí. Sabe por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Sabes por qué lo buscas. Todo eso lo sabe. El Señor no lo puede engañar a nadie. Podemos engañarnos nosotros, usted a mí, yo a usted, a la gente que amamos, que nos rodea, pero Dios no puede ser burlado. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Qué pasó después? Después de ese encuentro personal de Natanael con Jesús, que le dijo, es que te vi ahí y todo ese rollo, viene él y le dice, Rabí, mire que ya cambia el asunto, ¿ah? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Mira el impacto que debería generar en una persona cuando tiene su encuentro personal con el Señor. Rabí,
tú eres el Hijo de Dios. Entonces, cada vez que hay un encuentro con el Señor, tiene que haber un impacto. De hecho, el proceso de conversión de una persona tiene que estar marcado, ¿por qué? Por un nivel de impacto. Tiene que haber impacto. Si no hay impacto, no hay nada. Cuando Pablo, que era Saulo de Tarso, tuvo su encuentro con el Señor, no solamente se impactó él, sino que se impactó la gente que estaba alrededor, que iban con ellos, que cayeron, que vieron esa luz. Cuando él perdió la vista, lo llevaron allá, a donde los judíos que lo estaban ahí albergando, también la gente estaba impactada. ¿De qué medida? La gente estaba asustada. Decía, pero si este es el que nos persigue. ¿Me entiende? Entonces, la conversión, si uno le entrega genuinamente su vida a Cristo, ese proceso del nuevo nacimiento tiene que ser de impacto para uno y tiene que haber un impacto en los demás. Si no hay impacto, es porque no ha habido un genuino arrepentimiento. Amén, hermanos. ¿Estamos claros ahí, no? Entonces, obviamente Natanael generó un impacto porque ya cambió su manera de pensar. Ya dijo, ya no pensaba, ¿será que puede salir algo bueno ahí? No, le dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que solo Dios es el único que puede, ¿qué? Transformar. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Pedro? Tú eres, tú serás. Lo que el Señor le dijo a Pedro, yo sé quién eres, hijo de Jonás, Simón, pero yo sé quién eres, pero también sé quién serás. Porque el Señor sabe qué podemos nosotros llegar a hacer si nos ponemos en sus manos. A veces nosotros mismos ni siquiera sabemos lo bueno que podemos llegar a hacer porque no le damos la oportunidad a Él de que opere en nuestra vida, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Solo Dios puede, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo a ver cómo estamos. Vamos a hacer un test aquí, un examen pequeñito. Solo Dios puede cambiar una piel leprosa por una piel de bebé. ¿A quién le podríamos preguntar eso? Porque acuérdese que cuando uno quiere demostrar algo, hay dos formas, ¿no? Uno es cuando usted replica el evento y el evento vuelve y se lleva a cabo, ¿no? Si usted replica algo y vuelve y sucede eso, usted puede comprobar que eso es cierto. Científicamente puede ser así. Lo otro es lo más usado, que es por medio de ¿qué? De testigos, ¿no? Usted recopila pruebas y pone unos testigos que dijeron, sí, yo lo vi, yo lo escuché, porque acuérdate lo que es un testigo. Un testigo es una persona que declara, que manifiesta algo que vio u oyó y puede dar fe de eso. Entonces los testigos sirven en los juicios, por eso llevan testigos, ¿no? Y a veces todo se resuelve por medio de ¿qué? De testigos. ¿Amén o no? Entonces, Dios es el único que puede cambiar una piel leprosa en una piel de bebé. ¿A quién le podríamos preguntar eso que haya sido testigo de eso? Hay varios casos, pero hay uno que quisiera que lo comentáramos. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, Job puede ser, pero hay un caso que decían que había un personaje que todo el mundo lo respetaba. Mire, le voy a dar pistas y usted me dice el nombre. Todo el mundo lo respetaba, pero era leproso. ¿Se acuerdan? Naamán. ¿Acuerdan? Que Naamán al final pudo cambiar su piel leprosa por una piel de bebé. ¿Cuándo? Cuando obedeció lo que le dijeron que hiciera. ¿Se acuerdan? Vete al Nilo, sumerge. Era el Nilo, ¿no? Al Jordán. Eso, ahorita. Al Jordán, sumerte 7 veces y tal, y entonces le cambió la piel. Entonces, Naamán podría dar fe de eso. ¿Cierto que sí? A ver, otra. Solo Dios podría convertir a una persona ignorante, analfabeta, sin estudios, en un orador tal que haga que hasta 3,000 personas se conviertan. Pedro, ¿cierto que sí? Pedro podría dar fe de eso. Vamos bien, ¿ah? Solo Dios podría hacer que una persona que era un asolador de iglesia se convierta en un precursor del evangelio. ¿Quién podría decir eso? Pablo. Están muy fáciles. Solo Dios podría convertir a un chiquitín, pastor de ovejas, en un rey majestuoso, David. Entonces, mira, hay muchos ejemplos. Uno podría preguntarle, ¿cómo me demuestras tú que Dios tiene poder para transformar? Por lo que ha hecho en mí. Amén. Esa es la mejor prueba. Ahora, ¿lo hará en ti? Métete, dale la oportunidad, pero tienes que vivirlo, ¿no? ¿Vamos, hermanos, o no? Entonces, aquí el problema es que, ¿ustedes saben cuál es el principal obstáculo que Dios tiene para trabajar en uno? Uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se descalifica. Es que yo no sirvo para nada, es que eso yo no lo sé hacer. Es que, ¿cómo me va a usar Dios a mí si yo, nada que ver, ¿no? Es que yo soy tartamudo. ¿Quién dijo? Moisés. Es que yo soy muy joven. Jeremías. Es que mi familia es la más pobre del barrio. Gedeón.
Entonces todo el mundo ha tenido su excusa, ¿no? Porque uno mismo tiende a ¿qué? A descalificarse, ¿no? Pero acuérdate que Dios ve mucho más allá. Recuerde cuando fueron a elegir a David, que el mismo Samuel vio a todos los hermanos y dijo, este sí, este podría ser un rey. Ese chiquitillo, no hombre, ese no. Y entonces Dios lo regañó, le dijo, es que tú estás viendo lo que tú ves, pero yo veo el corazón, ¿no? Ese es, ¿me entiendes? Dios ve mucho más allá. ¿Estamos hermanos o no? Entonces Dios es el único que tiene esa capacidad, ese poder para poder transformar vidas, ¿no? El principal obstáculo desafortunadamente somos nosotros, porque a veces, por ejemplo, el Señor nos puede decir a nosotros, mira, mañana quiero hacer maravillas contigo. Wow, eso le gusta a uno, ¿cierto que sí? Pero ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer para que Dios haga maravillas con nosotros mañana? ¿Ah? ¿Ah? No, acuérdate que Él le dijo a alguien, dígale al pueblo tal, porque mañana voy a hacer maravillas con ellos. Hay que santificarse. ¿Y eso tiene que hacerlo quién? Uno. El Señor lo santifica en primera cuando usted le entrega su vida a Él, pero después viene un proceso de santificación donde uno es el que tiene que cada día ¿qué? Santificarse. ¿Qué es santificarse? Apartarse, consagrarse para Él. A la gente le gusta que Dios haga maravillas con ellos, pero acuérdate, Él dice, santifícate y mañana haré maravillas contigo. Amén. Ahora, el Señor dice, yo quiero cumplir los deseos de tu corazón. Eso le gusta a todo el mundo, ¿cierto que sí? Pero ¿qué debería hacer uno? Deleítate en las cosas de Jehová y entonces Él concederá los deseos de tu corazón. Ahora ya ahí deleitarse ya es otro peso, otro nivel. ¿Amén o no? ¿Qué más? El Señor quiere que nosotros resistamos al diablo y que Él huya. ¿Amén? ¿Qué hay que hacer? Someterse a Él. Someteos pues a Dios. ¿Para qué? Para que resistas al diablo y que Él huya. Pero a la gente le gustan las segundas partes, las primeras no, porque eso requiere ¿qué? Compromiso, entrega, esfuerzo, valentía. Y desafortunadamente la naturaleza del ser humano es todo lo contrario, ¿no? Sin Cristo, obviamente, porque con Él podemos llegar a ser como aquellos que entraron a la cueva de Adulán, agobiados, amargados, endeudados, y después salieron como ¿qué? Como los valientes de Dios, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Entonces ya entendemos lo que dijo Natanael ahí y por qué Él lo dijo. Ya lo comprendemos, ¿no? Él estaba juzgando con un juicio justo, como dijo Randall. ¿Por qué? Porque él sabía, conocía a Nazaret, decía, de ahí no puede salir nada. Como le digo, nosotros conocemos barrios y todo nos dice, de ahí que va a salir nada, hombre. Pero Dios puede hacerlo, amén o no. Entonces, él no estaba juzgando mal, estaba hablando de acuerdo a lo que conocía. Pero nosotros no podemos ignorar que Dios tiene poder para de lo malo hacer cosas buenas, o de lo que todo el mundo desecha, hacer maravillas, digamos, de lo vil y lo despreciado. Dice que Dios usa ¿para qué? Para avergonzar a los grandes, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, quisiera repasar con ustedes, y digo repasar porque es una historia, y vayamos yendo todos al libro de Marcos. Es una historia que ya la hemos comentado, pero quería tocarla ahorita, quería que la volviéramos a desarrollar. A mí me gusta muchísimo esa historia. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, porque es una historia que quiero que nos ayude a bien, a cimentar aquello de que no deberíamos descalificarnos, ¿no? O sea, para Dios todos tenemos potencial, ¿amén o no? Todos. Ahora usted podrá decir, pastor, pero es que yo soy muy bruto, pastor. Alguien podría decir así porque hay gente que se trata así, ¿no? Recuerde, la gente puede pensar lo que quiera de usted, amén, porque están en su derecho. Todo el mundo puede opinar. La gente puede pensar lo que quiera de usted, que usted no sirve para nada, que usted es un bruto, un bueno para nada, como a veces le dice la gente a otras, ¿no? La gente lo puede pensar, eso está bien, pero ahora que uno piense eso de uno mismo, estamos listos, ¿ah? Estamos fregados ya. ¿Me entiende? Entonces no se descalifique nadie. Todos tenemos nuestro potencial, o sea, no se compare el uno con el otro. Si usted tiene un buen matrimonio, siempre va a haber un matrimonio mejor que el suyo, aunque sea por apariencias. ¿Me entiende? Si usted es un buen cristiano, lector de la palabra, siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Siempre. ¿Amén o no? No mire la prosperidad del impío, ¿por qué? Por ver la prosperidad del impío, dijo Asaf, por poco
resbalo. Entonces no se meta por ahí. Entonces no se descalifique. Entonces vamos a repasar una historia muy bonita que está en Marcos 5. ¿Qué dice el título? El endemoniado gadareno. Lo hemos mencionado muchas veces, pero quisiera que lo volviéramos a llevar paso a paso porque tiene una enseñanza tremenda, ¿no? Entonces, el endemoniado gadareno. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir desarrollando. Recuerde, cada que hay un encuentro personal con el Señor tiene que haber ¿qué? Conversión. Y la conversión se caracteriza porque es algo de ¿qué? De impacto, ¿se acuerdan? Tiene que haber gente impactada. En esta historia que vamos a leer hay varios personajes que fueron impactados, muchos. O sea, es una historia que la conocemos varias veces y les puedo adelantar. Ahí participan los discípulos, hay un endemoniado, el pueblo, todos ellos fueron impactados de alguna manera. Entonces vamos a ir leyendo. Dice 5.1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, ¿quién era él? Jesús, ¿no? Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, ¿no? Entonces, ahorita que vamos leyendo la historia, les puedo decir que, bueno, esta historia que estamos ahí en el capítulo 5 de Marcos, se da justo después de un episodio que más atrás usted lo ve en un título que dice que Jesús calma, ¿qué? La tempestad, ¿no? Entonces, esto se da justo cuando el Señor viene ¿de qué? De calmar la tempestad, y entonces todos sabemos lo que pasó. Él estaba durmiendo en la barca, esa tempestad tremenda, los discípulos angustiados, vamos a perecer, y seguro ellos voltean a mirar al Señor durmiendo ahí y decían, nosotros aquí angustiados y este durmiendo. Y entonces lo despertaron, Señor, vamos a perecer, y se levanta el Señor y dice, ¿qué les dijo él? ¿Cuál fue el reclamo que el Señor le hizo a ellos? Eso, pero les hizo una pregunta a Randall, y les dijo, ¿dónde está qué? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? O como en otras palabras podría decirle, ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí? Recuerden que la fe es el fruto de ¿qué? Del conocimiento. Entonces ya todos conocemos la historia de que él calmó la tormenta y todo ese rollo, ¿no? Entonces, y algo curioso ahí, que cuando el Señor calmó la tormenta, los discípulos decían, pero ¿quién es este hombre? Que aún la naturaleza le obedece. Imagine, los discípulos que llevaban ya caminando con él decían, pero ¿quién es este? Y más adelante vamos a ver que aunque los discípulos no lo reconocían o se preguntaban que quién era, los demonios cuando lo vieron, lo primero que dijeron fue, Jesús, Hijo de Dios. O sea, manda, ¿no? Que un demonio lo reconozca a Jesús antes que un discípulo. Tremendo, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas están dadas ahí. Entonces ahí hubo gente impactada, ¿no? Los discípulos se impactaron, los demonios, la gente del pueblo, todo eso lo vamos a ver ahorita. Entonces ellos llegaron a Gadara. Gadara era una ciudad que hacía parte de la Decápolis romana, ¿no? La Decápolis era un conjunto de ¿cuántas ciudades? 10. Deca, ¿no? Deca, 10. Decápolis, y polis de ciudad, de 10 ciudades, ¿no? Formaban como una gran urbe. Eso es como aquí en Costa Rica que le digan a uno, ¿dónde vives vos? ¿Dónde vives vos? Yo vivo en el GAM. Ah, bueno, entonces seguro viven en Alajuela, Cartago, Heredia, San José, porque todo eso forma una gran urbe que se llama el GAM. En ese entonces había una cosa que se llamaba la Decápolis, 10 ciudades inmensas que formaban una gran urbe. Gadara hacía parte de esa, ¿no? Y entonces obviamente el Señor llega ahí, después de todo eso, y dice que vinieron ahí a la tierra de Gadara, que era una tierra obviamente pagana. ¿Por qué yo sé que Gadara es pagana? Que no era judía. ¿Por qué sé que yo? Bueno, aparte de que no hacía parte, más adelante en la historia vamos a ver que los demonios se fueron ¿a dónde? Esa gente se dedicaba a ¿qué? El negocio principal de ellos, ¿qué eran? Los cerdos, apacentar cerdos. Entonces los cerdos, obviamente los cerdos y los judíos no, nada que ver. No hay nada más denigrante para un judío que alimentar cerdos. Por eso es que el hijo pródigo tocó fondo cuando le tocó que ir a ¿qué? Alimentar cerdos. Ahí eso es tocar fondo para un judío, ¿entiende? Obviamente nosotros en nuestra cultura no, pero hay cosas que nos denigran también. Entonces había que hacer el paralelo, ¿no? Entonces Jesús llega a esa región que era una región de pecadores, obviamente una región pagana, una región gentil, pero él no llega, si usted ve, cuando él llegó ahí, él no llegó a condenarlos o todo eso, porque el Señor no vino a eso, ¿no? Dice que el Señor Dios mandó a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no vino a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Pero para ser salvo por él, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tiene que hacer? Creer. Creer en el sentido de la palabra, de que cuando yo digo que creo en Dios es porque
no solamente creo en Él, sino que le creo a Él. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Todo el mundo cree en Dios, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? Hay gente que cree en Dios, porque todo el mundo cree en Dios, pero la gente que le cree a Dios, o sea, creer que realmente Él va a hacer lo que dice que hace, ¿no? Ese es otro nivel también. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces Él llegó ahí a esa ciudad, no llegó a condenar como les decía ahorita, porque a veces uno llega a algún sitio y antes de inclusive relacionarse con la gente o conocer las necesidades de la gente llega a entrar ¿a qué? Condenando, ¿no? De una, mandando a la gente al infierno. Hay que hablar con la gente, hay que conocer las necesidades y todo, ¿no? Entonces, versículo 1 dice que el Señor vino allá y le salió una persona que estaba endemoniada porque tenía un espíritu inmundo, que ¿dónde vivía? ¿Dónde vivía esa persona? No, pero ahí dice que vivía en los sepulcros, ¿no? Vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, esa persona salió de los sepulcros, ¿no? Entonces, si esa persona salió de los sepulcros, ¿vivía rodeado de qué? De muertos, ¿no? De muertos. Ahora, usted y yo no necesitamos irnos a vivir allá al cementerio de los sepulcros para vivir rodeado de muertos, ¿cierto que no? Porque acuerde que nosotros vivimos rodeados de vivos y de muertos. Yo alguna vez les conté que una vez yo estaba haciendo un curso ahí cuando era católico para ser padrino de bautizo. Y entonces le pregunto yo al chavalo que estaba dándonos el curso, digo, mira, yo no entiendo eso de que dice que el Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo es eso? Bueno, hasta el día de hoy no he tenido respuesta de eso, ¿no? Pero ya después de conocer la palabra, es que uno se da cuenta que hay vivos y muertos. El que tiene el hijo tiene la vida, el que no tiene el hijo tiene la muerte, ¿no? Obviamente eso es muy claro. Pero bueno, el caso es que esta persona vivía ¿dónde? Entre sepulcros. Pero algo antes de eso, el Señor llegó a esa tierra y dice ahí que se bajó de la barca, ¿cierto que sí? Se bajó de la barca, Él no se quedó en la barca, y no se quedó en la barca diciendo, si hay algún pecador, venga, ¿no? No, Él se bajó de la barca, ¿por qué? Porque hay que bajarse de la barca para nosotros, ¿qué puede ser? La iglesia, hay que salir de la iglesia, o sea, yo sé que en la iglesia es que nos congregamos y todo eso, pero tenemos que ir a buscar las almas. ¿Ustedes se acuerdan cuando David le dijo a su ejército, quiero de esa agua? Y los valientes de David dijeron, se metieron en tierra enemiga para ir a traer lo que el rey quería. ¿Qué es lo que quiere Dios? Almas. Amén, porque eso es lo que a Él le interesa. Pero las almas hay que ir a buscarlas, entonces hay que salir de la barca. El Señor salió de la barca, no se quedó ahí parqueado, Él salió. Era una tierra de pecadores, pero no importa, se bajó y la pisó y la recorrió e iba a empezar a hacer lo que Él quería hacer, pero más adelante vamos a ver lo que pasó. Entonces se bajó de la barca, hermanos, y nosotros tenemos que salir también de nuestra barca. Puede ser la iglesia, puede ser nuestro ministerio, puede ser nuestra zona de confort, el lugar donde nos sentimos cómodos. Hay que salir de ahí a buscar a la gente, a buscar a los pecadores. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, de esta persona que le salió con el espíritu inmundo, bueno, obviamente vivía entre sepulcros. Si nosotros sabemos que vivía ahí entre sepulcros, probablemente se apartó de su familia, ¿cierto? Porque una familia debería tener. Seguro tenía su mamá, no sé qué tenía. Se apartó para ir a vivirse allá, porque cuando uno está metido en ese mundo de las tinieblas, a la gente no le gusta vivir bonito, no le gusta vivir bien, como el hijo pródigo que disfrutaba de las riquezas del padre, de la seguridad del padre, pero hay gente que se cansa de eso y prefieren irse ¿a qué? A experimentar entre sepulcros, a convivir entre muertos. Acuérdense la característica de los sepulcros, ¿no? Bonitos por fuera y por dentro podridos, llenos de gusanos, amén. Ese es el tipo de gente que rodea a aquel que está sin Dios, amén. Ese es el tipo de gente que por fuera la ves bonita, pero por dentro siempre están maquinando, ¿no? Viendo a ver cómo te dañan, cómo te sacan provecho. Esa era una de las características de esta persona, o sea, así es la gente que vive sin Cristo. Ahora, sigamos. El versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar, ¿no? Cuando una persona está fuera del reino de Dios, hay algo que le da una potencia, una fuerza que no es de Dios obviamente, pero esa fuerza, esa potencia viene de otro lado, ¿no? Entonces una persona
que no tiene a Dios, que está fuera del reino de Dios, es incontrolable. No controla sus vicios, no controla el daño que hace a los demás, no controla sus sentimientos, no controla nada. Es insensible. A ver, hermanos, es insensible para nada. En su caminar lastima al que tenga que lastimar y no le interesa nada porque es insensible, tiene la mente cauterizada, no hay dolor, no hay nada, no hay sentimiento. Entonces eso es lo que caracteriza a una persona que está viviendo entre sepulcros, apartado del reino de Dios, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? 2 Corintios 4:4 dice que en los cuales Dios de este siglo les ha cegado ¿qué? Su entendimiento, les cegó su entendimiento. Estamos claros, hermanos, ¿no? Toda esta persona era ¿qué? Incontrolable, nadie la podía controlar, aunque la ataran, rompía todo, no había cadenas que lo detuvieran, ¿no? Era incontrolable. Entonces dice el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Una persona que está apartada del reino de Dios, lo único que hace con todo lo que hace es autodestruirse, lastimarse. A veces ni siquiera a uno mismo, sino que a la gente que uno ama. Dice, ¿usted amas a tu familia? Sí. Y si amas a tu familia, ¿por qué haces todo lo posible para perderla? ¿Me entiende? Porque así es la gente sin Dios. Amén, hermanos. Y entonces dice que daba gritos y gritos ahí. Pero imagínese, usted parece, imagine cada uno de ustedes parado en la mitad del cementerio aquí de Cartago, de noche o algo así, y pegando gritos. ¿Quién te responde? ¿Quién responde? Nadie. Los muertos no responden. Entonces cuando usted está rodeado de muertos, gente sin Dios, y usted clama, nadie te va a responder. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda detrás de lo suyo. Cada uno anda con lo suyo. Amén, hermanos. Cada uno anda con lo suyo. Entonces nadie te va a responder. Los muertos no responden. ¿Estamos, hermanos, o no? Y hay mucha gente gritando, sin Cristo gritando, pero desafortunadamente están clamando por ayuda entre ellos mismos, ¿no? Eso no sirve. Usted es una persona sin Cristo, que su vida es un desastre. Clame por ayuda, pero sepa a quién le clama. No le clames a alguien que está peor que tú, hombre. A otro muerto. ¿Para qué? La vida sin Cristo es como lo que le decía el Señor a Eliseo. ¿Te acuerdas que le mostraba y le decía, ¿vivirán qué? ¿Vivirán esos huesos secos? Si no hay una intervención de Dios, si no hay palabra de Dios, si no hay algo de Él, no. Pero como Dios está ahí, presto, nada más, predícale la palabra, hazlo reflexionar, que se levanten, en el momento en que escuchen la palabra y reflexionen y vuelvan en sí, vas a ver que la cosa va a agarrar forma. Pero mientras estés rodeado de huesos secos, puedes clamar todo lo que quieras y si no hay una intervención de Dios, nadie te va a responder, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Quién vio a Jesús? El endemoniado, ¿no? Cuando lo vio de lejos dice que corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te imaginas el demonio, el endemoniado, porque obviamente una persona endemoniada, el que lo controla es el demonio. Cuando vio a Jesús, inmediatamente fue allá, se arrodilló delante de él, o sea que lo reconoció. Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué has venido a atormentarme? Amén. Mira, ahí está la prueba. Cuando usted quiera probar por qué los demonios son personas, ahí está, ¿no? Los demonios son personas, ¿por qué? Porque tienen sentimientos, se atormentaron, ¿no? Tienen memoria, reconocieron al Señor. Y más adelante usted ve que ellos dijeron, déjanos irnos ¿a dónde? A los cerdos. Tienen voluntad propia también. Entonces, ¿los demonios son qué? Personas, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, obviamente ahí se da, de ahí en adelante se da todo lo que es el encuentro personal del endemoniado con el Señor y todo eso. Entonces, en el versículo 8, el Señor le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y entonces, miren qué curioso. El Señor le preguntó al endemoniado, ¿cómo te llamas? ¿Qué le respondió en el versículo 9? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión. ¿Me llamo? Legión. O sea que ese no era el nombre de la persona, ese era el nombre de quién? Del demonio, ¿no? El que estaba adentro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se aparta de Dios y obviamente tiene espíritus inmundos, pierde su identidad. Entonces ya esa persona no se llamaba ni Simón, ni Marco, ni Pedro, ni no, que dijo, no, yo me llamo ¿qué? Legión. Por eso es que fuera del reino de Dios, cuando usted ve que atrapan a algún malandro, usted no le dice, y atraparon a tal, con nombre y apellido, no. ¿Atraparon a quién?
alias caretuerca, alias el malandro, ¿me entiende? Entonces fuera del reino de Dios los hombres ya adquieren otros nombres, ¿como cuáles? No, ahí va el borracho, el drogadito, el pandillero, alias el indio, como aquel que estaba allá, el gringo, o sea, uno pierde su nombre. Ahora, no crean que eso solo los hombres, ¿no? Las mujeres, allá está la prostituta de la esquina, ¿me entiende? La amante, la ladrona, la bochinchera, ¿me entiende? Ese es el legión que está diciendo ahí, porque ya uno pierde su nombre, su identidad. ¿Amén o no? ¿Estamos claros ahí, no? Entonces de ahí en adelante se da toda la historia aquí que bueno, que le rogaba que mandara a los cerdos y todo ese rollo, porque como el Señor lo estaba atormentando, entonces los demonios le dijeron, déjanos irnos a esos cerdos que están ahí. Y entonces el Señor se lo permitió y ellos se fueron y se metieron en unos cerdos, y esos cerdos, ahora el muchacho no estaba endemoniado, sino que los que estaban endemoniados, ¿quiénes eran? Los cerdos. Entonces los cerdos salieron en estampida por un abismo y se fueron y se murieron. Ahora, si el negocio de esa gente de ahí eran los cerdos y todos los cerdos se murieron, ¿ustedes creen que esa gente estaba contenta? Porque ¿qué les importaba a esa gente de muchacho endemoniado que fue sanado? A ellos lo que importaba ¿qué era? Sus cerdos, la plata, porque así es la gente. Cuando a usted le toca el billete, la plata, lo económico, ahí es donde se sienten y se resienten, ¿no? Entonces esta gente, al ver esa maravilla, lo que el Señor había hecho, se impactaron, ¿o no? Pero se impactaron para lo malo porque le dijeron, Señor, estás haciendo mucho alboroto, mejor vete de aquí, vete de aquí. Y le dijeron que se fuera, ¿no? Vamos bien ahí con la historia, ¿no, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, el Señor obviamente liberó a ese muchacho. En el versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. O sea, cuando la gente vino a Jesús y vieron al que era endemoniado, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, que había tenido, ¿en qué tiempo está eso? Pasado, ya no lo tenía, que había tenido la legión, sentado, ¿cómo lo vieron? Sentadito, vestido y en su juicio cabal. Y entonces tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Se acuerdan del endemoniado? ¿Cómo vivía ese endemoniado? ¿A dónde vivía? En sepulcros. ¿Lo mantenían qué? Encadenado, porque nadie lo controlaba. Y yo me imagino que y después viene la gente y lo ve sentadito, vestido, en su juicio. Solo Dios puede hacer eso. ¿Amén o no? Solo Dios lo puede hacer. Dios te puede devolver a ti esa paz que tú no tienes si es que le das la oportunidad. Ahora, no te estoy diciendo, entrégale tu vida a Cristo y todos tus problemas se van. No, pero vas a adquirir una paz que te va a permitir ir solucionando tus problemas, ir cambiando de vida, porque es una paz, no como el mundo la da, sino que es una paz que supera cualquier entendimiento, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bueno, entonces sigamos con la historia, ya la gente vio eso, y entonces dice el versículo 16, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido, que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, todo eso, y entonces comenzaron a decirle que se fuera de ahí, ¿cierto que sí? Porque así es la gente, entre más ve la mano de Dios, más lo rechaza. ¿Es nuevo eso? No. El pueblo de Israel vio a Dios sacándolos de Egipto, las 10 plagas, abrió el mar en dos, columna de fuego, la nube, el maná, las codornices, todo eso. Y aún así, entre más cosas veían, más se quejaban. Porque esa es la naturaleza del ser humano, ¿no? Vamos, hermano, ¿no? Entonces, obviamente le dijeron que se fuera, por más que hayan visto un milagro, no querían nada con Dios. Ahora, la gente le dijo al Señor, Señor, mejor vete de aquí. ¿Qué hizo el Señor? Se fue. Se fue, porque así es, ¿no? Las cosas con Jesús es así, ¿no? Si tú no lo quieres, se va. Si tú te acercas, yo me acerco. Si tú me abres, yo entro. Si tú tocas, yo te abro. Si tú me amas, yo te amo. Amén. Así es. El que quiera venir en pos de mí, que me siga, tome su cruz y me siga. Pero como le dijeron que se fuera, se fue. ¿Amén o no? Entonces el Señor no pudo hacer en esa zona lo que Él quería hacer. ¿Qué quería hacer? Pues ir a predicar, ir a glorificar el nombre del Señor, ir a que la gente procediera al arrepentimiento. ¿Estamos claros ahí, no? Bien, entonces, que se fuera de sus contornos. Entonces dice, al entrar Él en la barca,
el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Cierto que sí? Versículo 18. Entonces, imagine usted, el endemoniado, después de haber sido sanado, decía: no, Señor, yo quiero seguirte a donde tú vayas, quiero estar contigo, déjame estar ahí contigo. Entonces, versículo 19 dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿a dónde lo mandó el Señor? A su casa. Entonces, sí tenía una casa. ¿Acuerdan que les dije que él vivía entre sepulcros? Pero sí tenía una casa. Obviamente, seguro no vamos a juzgar con un juicio injusto a los de su casa diciéndole: qué bárbaro, no lo recibían. ¿Cuántas casas no hay que usted las puede entrevistar y hablar con ellos y decir: hermano, pastor, mira, hemos hecho lo que hemos podido con ese muchacho, lo hemos llevado a muchas partes, en centros de rehabilitación, de todo, y cada vez que le damos chance de estar aquí otra vez, se roba las cosas, se lleva, se desastre? Entonces no hemos podido, por más que hemos querido. Entonces, ¿por qué esos muchachos se van a vivir allá entre sepulcros? Porque no hay nadie que los aguante, nadie que los controle. Pero entonces, ya siendo restaurado, porque solo Dios restaura, ¿qué le dijo Jesús? Vete a tu casa, vete a tu familia, porque ¿dónde tiene que empezar el testimonio de cambio de uno? ¿Dónde tiene que empezar? En la casa, en el hogar, ahí es donde hay que empezar. Amén. Hay gente que se convierte y cosas de esas y comienza a hacer atalaya de todo el mundo. Empieza en tu casa, con tu familia. Amén o no. El que no provee para su propio hogar es peor que un impío, en lo natural, económico y en lo espiritual. Amén o no, hermanos. Entonces, ahí es donde empieza la verdadera actividad misionera, en la casa, con la gente, con la familia que le rodea a uno, ¿no? Ahora, ese gadareno cuando se fue, porque más adelante dice el versículo 29, digo el 20, y entonces se fue el endemoniado, él es endemoniado, dice, y entonces se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, ¿qué? Se maravillaban. Imagine, ¿cómo empezamos la historia? Con un endemoniado que vivía entre sepulcros, mal hablado, encadenado, oprimido, nadie daba un peso por él, todo el mundo lo rechazaba, ni la familia siquiera. Tiene su encuentro personal con el Señor lo restaura, le da identidad, bien vestidito, portadito, y después se convierte ¿en qué? En un enviado de Dios, que pudo hacer inclusive las cosas que Jesús no pudo hacer. ¿Por qué el Señor no pudo hacer lo que él quería hacer? ¿Por qué? Porque no lo dejaron. Así de sencillo. Porque no lo dejaron. Y sabe que Dios no se impone con nada. No me dejaron. Y por eso hay una enseñanza tremenda, ¿no? Que el Señor nos la da. Si usted no hace lo que usted puede hacer, ¿qué pasa? Otro lo hará. Aproveche la oportunidad para que la bendición sea suya. Y usted, wow, qué bendición fue que el Señor me haya usado, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces se fue a predicar a la Decápolis. Quizás en esa Decápolis fue el primer predicador, misionero, y lo hizo de tal manera que dice que todo el mundo se maravillaba. Guau, ¿no? Entonces no se descalifique. Recuerde que por ahí va el mensaje, ¿no? Sí es posible hacer esa transición de Jeremías 4:22 a 1 de Pedro 2:9. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esa transición? Cuando en Jeremías 4:22 dice el Señor: porque mi pueblo es un pueblo ¿qué? Es un pueblo necio, que no me conocen, son hijos ignorantes, no son entendidos, son sabios para hacer el mal y hacer el bien no saben. Ese es como el endemoniado aquí. Pero en la medida que uno avanza en un proceso de restauración con Cristo, caminando con Él, pasa uno acá y ese concepto de allá cambia a 1 de Pedro 2:9, ¿no? ¿Somos qué? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Y estamos llamados a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado, como lo hizo el endemoniado. Hubo alguien que lo rescató, que lo restauró, y lo menos que podía hacer él, ¿qué era? Ir a anunciar las virtudes de aquel que lo había rescatado del hoyo cenagoso donde estaba, ¿no? ¿Amén o no? ¿Y él, alguien da un peso por él? Nadie, ¿no? ¿Será que de ahí de los sepulcros puede salir algo bueno? Pues déjeme decirle que sí. Sí, porque Dios lo puede hacer.
Amén o no. Entonces, si el Señor nos liberó de ahí, hermanos, pues no nos descalifiquemos, salgamos de la zona de confort. Ahora, nosotros comentábamos, creo que era el martes en el discipulado, sobre la incredulidad que a veces le puede recaer en nosotros, ¿no? Las dudas, que decíamos que si las dudas son malas o no, o sea, es válido tener dudas, dudar es válido, amén. El problema es cuando uno deja que la duda permanezca, ¿no? Que la duda esté ahí, que nunca se resuelva. Las dudas, como alguna vez nos han enseñado en la iglesia siempre, uno puede dejar que el sopilote revolotee en la cabeza, pero no dejes que hagan nido, no dejes que ponga huevitos ahí, que haga su hogar ahí, no. Dudas, hay que resolverlas, de hecho, es válido. Amén, hermanos. Entonces, muchas veces hay gente que se deja llevar por la incredulidad. La incredulidad es bien delicada y eso va sembrando dudas, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿O por qué a mí? ¿O por qué me pasará esto a mí? ¿Qué hice mal? Si yo he hecho las cosas bien, ¿por qué el Señor no me responde? ¿Me entiende? Toda esa cantidad de dudas que puede salir ahí. Aquí hay que estar bien cimentadito en la palabra. Vas a ir a pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la línea que llevamos? Que usted me está diciendo que no hay que descalificarse. ¿Por qué? Porque a veces esas dudas lo llevan a uno ¿a qué? A descalificarse, ¿no? Es que Dios no me oye, es que Dios no me ama, es que mi vida realmente no tiene sentido, porque Dios nunca ha estado conmigo. Entonces usted, lo primero que tiene que tener presente es si realmente usted le está dando a Dios la importancia que Él tiene en su vida, le está dando el primer lugar. Este endemoniado podría decir aquí, por aquí ha pasado mucha gente y nadie me ha parado bola, nadie me ha prestado atención, hay unos pero pasó Jesús, se bajó de la barca, trató con él, trabajó con él, lo liberó y lo encomendó una tarea, ¿no? Porque aquí en las cosas de Dios es así, no cree que usted le entrega su vida a Cristo y ya siéntese ahí a esperar a que venga el Señor, no, señor. Aquí hay que hay que trabajar, hay que ponerse el overol. Ahora usted dirá, pastor, entonces tengo que ser pastor, predicador, y no. ¿Empieza dónde? En tu casa, en tu familia, ve, diles, cuéntale las cosas que Dios ha hecho en tu vida, que le entregaste tu vida a Él, que ya no eres el mismo de antes, que ciertamente te falta mucho, pero ya, ahí vas, en un proceso, ¿no? Entonces, algo que nos puede ayudar a nosotros a ubicarnos bien, hermanos, ya para ir cerrando, vamos todos al libro de Mateo, Mateo capítulo 6. Mateo 6. Mateo 6. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. Mateo 6, 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra Mateo 6, 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces no podemos servir a Dios o a las riquezas. ¿Estamos claros ahí, no? Entonces, lo primero, para que nosotros mantengamos firmes en nuestra fe y en lo que decimos que creemos, de acuerdo a ese versículo que es, decídase, ¿no? O estás con uno o estás con otro, ¿no? Porque desafortunadamente hay gente que dice, es que yo estoy en el reino de Dios, pero todo lo que haces es característico de una persona que está fuera del reino de Dios. Entonces, ¿con quién estás? O con uno, acuérdense lo que hablamos la vez pasada de cuando uno va a pelear una guerra, ¿no? Usted no ve a los soldados ahí diciendo, ¿en cuál equipo estaré? No, cada uno tiene su casaca, su uniforme y sabe de dónde tiene que jugar, ¿no? En un partido de fútbol, lo que sea. Siempre que hay dos bandos, usted tiene que tener claro en cuál está. ¿O no? Entonces por eso dice aquí, nadie puede amar a dos señores, porque si usted se la juega ahí, la vez pasada les puse el ejemplo del jugador. Usted no puede contratar a un jugador que diga, ay, yo este domingo voy a jugar con el Saprissa, pero el otro voy a jugar con la Liga. Y así, no, a la larga no están ninguno de los dos, ¿cierto o no? Entonces hay que definirse. Entonces lo primero que es, ponga a Dios en primer lugar, como el capitán de su vida, el que maneje su barco. Todas las grandes naves tienen que tener un capitán. Hay tripulaciones y hay de todo, pero tiene que haber alguien que tome las decisiones. Amén. En la vida de nosotros, las decisiones, si bien las tomamos nosotros, pero recuerde que tenemos que tomarlas ¿con qué? Con la mente de Cristo. Amén. Pero para tener esa mente de Cristo es todo un proceso también. Pero lo primero que dice el versículo ahí es de prioridades, ¿no? Ponga a Dios, a Cristo, como capitán de su vida, ¿no? Amén, hermanos. Versículo 25 dice, por tanto os digo,
no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, lo primero que tenemos que, con ese versículo que acabamos de leer ahí, es que reconocer que nosotros somos ¿qué? Criaturas del Señor. Amén. Él nos ha creado. Estamos claros ahí en eso, ¿no? Y lo que nos recomienda ese versículo es, no se afanen. El afanarse, ustedes se preguntarán por qué el Señor hace tanto énfasis en que no os afanéis. Varias veces lo dice, ¿no? No se afanen, no os afanéis. Cada día tiene su propio afán. No sé si usted ha buscado en el diccionario qué es afanarse, ¿no? Pero afanarse, dice que el original de la palabra afanarse es algo que llama merimma, que significa lo que divide, ansiedad y preocupación. Es decir, obviamente el Señor no quiere que nosotros vivamos con una mente afanosa, una mente ¿qué? Dividida, una mente cansada. Pues usted dice, es que del afán solo queda ¿qué? El cansancio. ¿Han oído ese dicho? Entonces, no quiere que nosotros estemos así, pero dice, no se afanen. Ordenen sus mentes, ordenen sus pensamientos. No se desgasten. ¿Me entienden eso? Porque cada día tiene su propio desgaste, su propio afán, ¿no? Entonces, en eso el Señor nos manda a que no nos afanemos. Ahí tenemos que saber, o sea, el Señor es el que nos ha criado. Él tiene que, obviamente, no es que tiene, pero Él nos sustenta. A veces usted, no sé si le ha pasado, pero uno no sabe de dónde viene. Vea, los que tenemos, y más adelante lo dice, los que tenemos mascotas en las casas, perro, gato, lo que sea, eso que uno compra el alimento y uno está pendiente que ellos coman, ¿no? Esos perros y callejeros y todo, que no es que sean felices en la calle, pero ¿de dónde comen? No sé, pero comen. Usted no va pasando ahí y ¡pum! Cae un pájaro muerto de hambre. No, los pájaros comen, ¿me entiende? Dios cuida de ellos, amén. ¿Han oído esa canción que dice, Dios cuida de mí? Hasta el día de hoy usted y yo podemos decir que Dios ha sido un Dios proveedor, un Dios bueno, que ha cuidado de nosotros. ¿Amén o no? Entonces hay que reconocer que somos criaturas de Él. El versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, lo que les decía ahorita, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿Acaso no vale y nosotros mucho más que ellas? Imagínense, y eso hace con esas criaturas, con nosotros que somos su máxima creación, la niña de sus ojos, como dice por ahí. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Estamos, hermanos? Versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se angustie, por mucho que se apresure, añadir a su estatura un codo? Hay cosas, hermanos, que no están en nuestras manos. Por más que nos afanemos, por más que nos preocupemos, nadie va a añadir a su estatura un codo. ¿Me entiende? Hay cosas que solo Dios las va a poder hacer. Eso nos puede servir. A veces hay problemas que nos angustian y uno debería preguntarse, ¿la solución está en mis manos? Si es sí, haz algo. Si la solución está en tus manos, haz algo, actúa. ¿Amén o no? Ahora, si la solución no está en mis manos, ¿qué debo hacer? No puedo hacer nada. ¿Qué gano yo? A veces uno se acuesta en la noche pensando en una situación que tiene que resolver donde la situación no está en manos de uno. Entonces, uno debería decir, bueno, si no está en mis manos, ¿qué puedo hacer? Nada. Entonces, ronque todo lo que quiera. ¿Amén o no? Nadie dijo amén, pero yo sí sé que ronca. ¿Estamos, hermanos? Versículo 28, perdón, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, ¿qué pasa? Se vistió así como uno de ellos, no para nada. Entonces, decía, hay situaciones en las cuales no podemos cambiar. Pero vayámonos al versículo 31. Dice, no os afanéis, como les decía ahorita, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahí viene la clave, ¿no? La clave para que usted mantenga, ustedes y yo, todos nos mantengamos firmes y la duda no nos atormente. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis. Mire cuánto repite esa palabra afanar, ¿no? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal, ¿no? Entonces, hermanos, no nos desgastemos preocupados ahorita por aquello que no tenemos. Pues de cada día tiene su afán, disfrute lo que tiene, y si no lo tiene, luche por eso, si es que está en sus manos lograrlo, y si no, pues déjeselo a Dios y Dios se lo dará si es que es para usted, y si no, pues gracias a Dios por lo que no me da. A veces hay que dar más gracias a Dios por lo que no nos da que por lo que nos da. Amén o no, así tiene que ser. Entonces, cuando vengan esas dudas de, uy, ¿será que Dios lo hará?
confíe en Él, siga caminando la senda, o sea, camine su senda, camine su ruta. Cuando dice busque primeramente a Dios y su justicia, cuando dice su justicia, ¿qué es? Su voluntad, ¿no? Haga su voluntad, camina haciendo la voluntad de Dios y lo que venga, vendrá por añadidura, si es que viene, y si no viene, gloria a Dios. Amén, ¿no? A veces uno está tan cegado en que tengo y no tengo aquello, y eso, como el pueblo de Israel, ¿no? O sea, en vez de caminar confiado a que el Señor los iba a llevar donde dijo que los iba a llevar, cada que daban un paso se preguntaban, ¿será que sí nos lleva? ¿Será que sí puede llevarnos? Otros 2 pasos, yo creo que no, nos hubiéramos quedado allá. ¿Me entiende? Camine, avance, o sea, debe estar preguntando y todo eso. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, eso nos puede servir nada más. Sepamos lo importante que somos para el Señor, lo que Él puede hacer por nosotros. Hay cosas que solo Dios puede hacer, nosotros no podemos hacer nada. Busquémoslo a Él, pero busquémoslo de corazón, ¿no? Porque Él dice, si clamas a mí me encontrarás, si es que me buscas de todo tu corazón. Y si usted siente que está en una prueba, en una adversidad, en un desierto, ¿sabe qué le dijo el Dios al pueblo de Israel cuando lo llevó al desierto? Los he traído al desierto, ¿saben para qué? Para saber qué había en su corazón, para probarlos, para saber qué hay en tu corazón. Entonces, ahora, lo que pasa es que si usted vive una vida apartado de Dios, las cosas que adversidades que estés pasando no son pruebas, ¿no? ¿Es fruto de qué? De pecado, seguro. Entonces, ahí es donde hay que pesarse. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, no dejarse dominar por los afanes y todo eso. Bueno, nada más para cerrar, pensemos en esto, hermanos. Lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. ¿Qué es persuadido? Convencido, seguro, ya me convencieron, ¿no? ¿Te acuerdan una vez? Dígame, ¿quién dijo esta frase? Por poco me persuades de ser cristiano. ¿Quién la dijo? Se la dijeron a Pablo, pero ¿quién la dijo? Félix. ¿Acuerda que Pablo fue, les habló y el evangelio y él dijo, bonito, ¿ah? Por poco me persuades, pero hasta luego, yo te llamo, no me llames. Entonces, estando persuadido de esto, ¿de qué? Decía Pablo, estoy convencido, ¿sabe de qué? De que aquel que inició la obra en mí, la perfeccionará. Caminemos confiados de eso, nada más. Y eso nos va a llevar cada día a estar más agarraditos de la mano del Señor. ¿Cómo empata eso con lo primero? No se descalifique. Sepa que si Dios ha empezado una obra en usted, ahí la va a ir llevando. Y no busca en usted que usted sea el más carga de todos, porque ¿acuerdas esa frase que uno lee que dice que Dios Dios no escoge a quién? Dios no escoge a los capacitados, sino ¿qué hace? Capacita a los escogidos. Muy diferente, ¿no? Entonces, asegúrese de usted ser un escogido, nada más. ¿Y qué es un escogido? Acuérdese, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quién los escoge? No, Dios no los escoge, porque si Dios los escogiera, pues él querría escoger a todo el mundo. No, muchos son los llamados. Por ejemplo, si yo me paro aquí y digo, voy a hacer el llamado del arrepentimiento, muchos son los llamados para todos, pocos los escogidos. ¿Quién es un escogido? El que decide ¿qué? Atender el llamado. ¿Amén o no? ¿Y de quién depende eso? De cada uno que decida atender el llamado. Ahora, para atender ese llamado, recuerde, no se descalifique, porque la principal obstáculo que tiene Dios para orar en la vida de uno es uno mismo, ¿no? Vamos, hermanos, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por la oportunidad que hoy nos has dado de reflexionar en algo importante, que es que tú no haces acepción de personas. Es más, entre más débil me sienta yo, ¿qué dice tu palabra? Más fuerte soy, porque tu poder se perfecciona en medio de la debilidad. Y dice que el pueblo de Dios, entre más oprimido es, más se fortalece. Todo eso suena bonito. Ahora lo que hay que asegurarse es que uno haga parte de ¿quién? Del pueblo de Dios. Eso también es otra decisión que cada uno tiene que tomar, ¿no? Suena muy bonito, pero esa decisión no la puedo tomar yo por usted, ni Dios la puede tomar por usted, porque recuerde este principio que manejamos en la iglesia nada más, que si una persona no quiere, ni el diablo
la hace pecar, ¿cierto? Si no quiere. Pero si una persona no quiere, ni Dios lo puede salvar tampoco. Entonces todo depende de qué, de lo que la persona quiera, ¿no? Por eso el Señor dice también, pongo delante de ti el bien, el mal, la vida y la muerte. Escoge tú. Eso sí, te aconsejo que escojas la vida y el bien para que te vaya bien. ¿Entiendes? Pero aún así, con esa sugerencia tan tremenda, la gente no toma la decisión. Pero bueno, si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy usted ha entendido, aquí en la iglesia o ahí en el video, usted hoy ha entendido que usted no hace parte del reino de Dios, porque vive una vida apartado de Él, porque crees en Él. Yo creo que hay un Dios, pero el Dios en el que yo creo no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Entonces ese Dios en el que usted cree es un Dios con D minúscula, y es un Dios como muchos dioses que se mencionan aquí también, ¿no? Que no sirven para nada. Es un Dios de la carne, el Dios de la religiosidad. Usted tiene que entregarle su vida al Dios vivo, al Dios de la Biblia, a Cristo Redentor, a Cristo resucitado, a ese, para que pueda haber un cambio. Porque cuánta gente no le ha entregado, entre comillas, su vida a ese Dios con D minúscula, y su vida no solamente sigue igual, peor que antes. Amén. Así es que si usted hoy ha entendido la importancia de entregarle su vida a Cristo, entregarle su vida a Dios, porque te has venido descalificando, diciendo que no, Dios que me va a querer, Dios que me va a perdonar, es que yo he hecho atrocidades, pues dice la palabra que todo aquel que se arrepienta y le entrega su vida a Cristo, la sangre de Cristo tiene poder ¿para qué? Para limpiarte de todo pecado. Y en el momento que seas limpio, el Espíritu de Dios viene sobre ti y hace de ti una nueva criatura. Y de ahí empieza todo el proceso ya de conocerlo, caminar con Él, todo eso, ¿no? Pero para eso tienes que tomar la decisión. Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, y quieres entregarle tu vida a Cristo, ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí por qué mi vida se parece mucho a la de aquel endemoniado gadareno, Señor. Incontrolable, no, nada de lo que hago tiene sentido, lastimo, soy insensible, no le obedezco a nadie, nadie tiene por qué decirme lo que tengo que hacer, creo que lo que hago está bien, pero yo sé que no es así porque va en contra tuya. O sea, me parezco mucho, mi familia cada vez me aparta más, me siento identificado con ese endemoniado, Señor. Y hoy, así como ese endemoniado tuvo su encuentro contigo, yo hoy quiero tener mi encuentro personal contigo, Señor. Por eso, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie de todos mis pecados, Señor, y que una vez limpio, tu Espíritu pueda entrar en mí y que yo sea a partir de hoy una nueva criatura, Señor. Y que por medio de tu Santo Espíritu yo tenga la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra, encontrarte, conocerte, amarte, servirte, adorarte, y que yo pueda también, como aquel endemoniado gadareno, dar testimonio primeramente en mi casa, en mi familia, con mis amigos, en mi barrio, de que hay poder en ti, Señor, para transformar vidas, Señor. ¿Y por qué no, Señor? Así como lo hiciste con ese endemoniado, que yo pueda ser un enviado tuyo, ¿para qué? Proclamar las virtudes tuyas, Señor, que me ha rescatado de este hoyo en el que me encuentro, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video. Empecé a verlo sin ti, Señor, pero ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Acabas de salir de ese mundo de sepulcro, rodeado de muertos y todo eso, pero estás aquí, todavía no estás ahí. Aquí hay que empezar a renovar tu forma de pensar por medio de la palabra, ¿no? Busque una iglesia donde congregarse, una iglesia sana, donde se predique la buena doctrina, donde te puedan ayudar a crecer espiritualmente, ¿no? Y si en algo en eso le podemos ayudar, Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos, 10 de la mañana, nos reunimos aquí en la iglesia.
8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le puedo ayudar también. 8842-2408, Pastor Tío Mesaros también, me puede llamar, un mensaje, y él está ahí atento. Ayuda ahí. Lo que tienes que hacer es buscarla, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.